Estoy muy complacido y muy orgulloso de formar parte en este rol de como moderador y más que nada lo voy a presentar así, a dos personas como Nilson Betancourt Santiago y Ángela, porque ellos trabajan corríjanme, pero desde la Universidad Nacional de Colombia. Es el grupo de estudios transdisciplinarios en turismo. Nuestra intención es para comenzar en estas charlas y antes de darle la palabra al profesor y contar la experiencia del profesor y el más de nuestro campo de conocimiento, que es el turismo. Me gustaría darle la palabra brevemente a Ángela para su presentación, pero también para hacernos ¿cómo diríamos? Un preámbulo desde dónde piensan desde el turismo, desde qué lugar, desde qué territorio. Yo creo que eso es muy valioso desde este pensamiento situado, que siempre consideramos que es valioso, pensar desde la universidad y más en la Amazonia. Corregime si era así, Ángela, pero me gustaría darte unos segundos, unos minutos para que hagan la presentación. Y te agradezco por la presencia y por la ayuda. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros los estamos saludando desde el corazón de la Amazonía, de la Gran Cuenca Amazónica. Estamos ubicados a 4 grados latitud sur. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces la Universidad Nacional de Colombia es la universidad pública más importante de este país. Y lo cierto es que durante muchos años varios profesores de manera así muy espontánea han trabajado en diferentes temas de turismo. Sin embargo, pues lo que hemos logrado ya en los últimos años es unirnos varios de estos profesores y hemos creado un grupo de investigación intersedes llamados Estudios Transdisciplinarios en Turismo. Es importante mencionar que la sede Amazonia tiene 9 sedes a lo largo y ancho del país, 4 sedes están al interior del país y 5 sedes estamos en zonas periféricas. Ahí ustedes están viendo donde nosotros estamos ubicados en Colombia, entonces estamos ubicados precisamente en esa parte más sur de nuestro país. Y es así como nosotros nos hemos unido con profesores de otras sedes, de la sede de La Paz, que queda más hacia el norte, y la sede de Bogotá, y hemos creado este grupo el año pasado. Aquí es muy importante ver que nosotros pues somos un grupo de profesores, estudiantes, egresados e investigadores de varias sedes de la Universidad Nacional de Colombia, que tenemos trayectorias académicas diversas y que hemos investigado sobre el turismo y nos cuestionamos sobre el mismo. Realmente nosotros, ¿qué queremos? Queremos analizar desde una perspectiva transdisciplinar y crítica el turismo, sus problemáticas e impactos, con el fin de proponer estrategias para un turismo más responsable y justo en las regiones. De esta manera, pues nosotros integramos diferentes perspectivas, también hacemos procesos de cooperación con actores locales y también lo que buscamos es incentivar un diálogo multiescalar con y entre actores locales, regionales, nacionales y extranjeros. Y por eso damos las gracias hoy a esta fundación que nos ha permitido llegar a esta parte del continente americano para también darnos a conocer. Nosotros vamos a estar participando en 3 momentos con nuestros ciclos de charlas que hoy iniciamos con el profesor Nilson Betancourt. Aquí ya para finalizar es comentarles que nuestro grupo tiene diferentes líneas de investigación. Manejamos una que es la de la biodiversidad en el turismo, otra estudios críticos en turismo, una tercera que es imaginarios y prácticas turísticas, la cuarta que también está muy inmersa dentro de estas temáticas que es el turismo científico, la siguiente comunidades y turismo, turismo y lenguas, y también otro de los temas con los que vamos a estar finalizando nuestro ciclo de charlas, que es la parte de atmósferas afectivas y turismo. Entonces, pues les doy muchísimas gracias por esta cordial invitación y para nosotros, pues realmente nos sentimos muy honrados de estar integrando esta comunidad que hoy se encuentra aquí reunida. Muchas gracias.
Gracias, Ángela. Genial. Te agradezco un montón. Particularmente a mí me toca, en este rol de moderador, me gustaría presentar al profesor Nilson Bentancur Santiago. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Amazonia. Cuenta con un postdoctorado en estudios ambientales desarrollando conjuntamente entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Bonn, Alemania. Es doctor en geografía por la Universidad Federal de Fluminense de Brasil, magíster en estudios interdisciplinarios de América Latina por la Universidad Libre de Berlín, especialista en derechos humanos por la Universidad Andina de Ecuador y abogado por la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de su trayectoria ha investigado conflictos derivados del ordenamiento y desordenamiento territorial y ambiental en América Latina, abordando problemáticas vinculadas con la justicia territorial, las desigualdades y alternativas para construir formas de desarrollo más justas y sostenibles. En el campo del turismo, sus líneas de investigación incluyen, entre otros, ordenamientos territoriales, la equidad, la sustentabilidad, el turismo comunitario, el turismo regenerativo, el turismo gastronómico sustentable, la soberanía alimentaria, la ética y el buen vivir. En este sentido, ahora le vamos a dar la palabra al profesor, la presentación, la conferencia de hoy que nos convoca, que nos lleva, es el título de la sustentabilidad y la equidad del turismo, desafíos en América Latina. Con frecuencia escuchamos que el turismo representa una alternativa económica más sustentable y más inclusiva para otras actividades extractivistas presentes en nuestra región. Sin embargo, esa idea merece ser analizada críticamente. A partir de la experiencia de las investigaciones que lleva a cabo el profesor Bentancur, Nilson Bentancur, nos propondrá reflexionar sobre las condiciones bajo cuales el turismo puede o no constituirse una verdadera alternativa de desarrollo, incorporando criterios de equidad social, sustentabilidad ambiental y la de justicia territorial, que son excelentes conceptos, ¿no, Nilson? Pensar la justicia territorial, el derecho a la tierra, la distribución de los espacios. Y antes de comenzar, y antes de darle la palabra al profesor, y nuevamente de agradecerles, queremos decirles que al finalizar la exposición vamos a dejar un espacio para poder pensar algunas preguntas, poder pensar en, como decimos siempre nosotros, de forma horizontal, ¿no? Y, y proponer y pensar juntos estos temas que el profesor nos va a invitar a reflexionar. Así que anotémosla, la vayamos hagámoslas en el grupo o en el chat y después las leemos y las compartimos entre todos, ¿les parece? Así que sin más, es un verdadero honor darle la bienvenida a todos y a todas, en especial a los compañeros de la Universidad Nacional de Colombia, y muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar muy atentos. Nilson, todo suyo, y gracias nuevamente. Hola, buenas tardes. Un saludo a todas y todas los que me están escuchando. Quisiera agradecer en primer lugar a la Fundación por la invitación y a la profesora Oz también por la coordinación del grupo ETT, la posibilidad de participar en este espacio. Estoy compartiendo pantalla, no sé si ya se está compartiendo. Sí, así es. Listo, perfecto. Bueno, yo quisiera en primer lugar pues dar una introducción a mi experiencia, ¿no? Con el tema de turismo. No es el tema que más he trabajado, ¿no? Yo me he dedicado como a estudiar los problemas del ordenamiento territorial y ambiental en América Latina, primero en Colombia, pero pues luego en varios países de América Latina donde estuve viviendo. Poco más de 15 años fuera del país, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, viví un tiempo en Catamarca, en el norte de Argentina, en Brasil también. He trabajado mucho con poblaciones indígenas, con poblaciones campesinas. Creo que tengo un buen conocimiento de las periferias nacionales, ¿no? Esas fronteras internas que tenían nuestros países latinoamericanos derivadas de un modelo colonial de ordenamiento territorial que ha privilegiado los centros y que ha generado procesos de periferización de poblaciones y de territorios.
He estudiado mucho pues, el tema de las economías extractivas. Las economías extractivas existen en nuestros países, mineroenergéticas, agroindustriales, de diferente tipo, y dentro de esas economías extractivas y problemas me he venido encontrando al turismo, ¿no? Un turismo que genera desplazamiento, que genera despojo, que genera impactos. Entonces, poco a poco, a medida que iba creciendo el turismo en estos países y iba ganando en importancia, pues fui acercándome a tema del turismo, especialmente investigación que coordiné en Bolivia sobre 20 años de experiencias de la cooperación alemana fomentando el turismo comunitario, la inclusión económica de las comunidades indígenas en el turismo en el norte amazónico boliviano, cuyos resultados evidenciaban que ni la sustentabilidad ni la equidad económica habían avanzado, ¿no? Más bien que las élites regionales habían integrado rápidamente sus capitales provenientes de la deforestación, provenientes de la ganadería, ahora en actividades turísticas, y que más bien seguían incentivando procesos de desplazamiento, despojo y de exclusión de estos sectores comunitarios a quienes las políticas de desarrollo querían contribuir. Posteriormente, ya después de mi regreso en Colombia, en el año 2015, regresé al país, tuve la oportunidad de trabajar 2 años con la Comisión de la Verdad, proceso que, digamos, sale luego del conflicto armado, pues del proceso de paz que se vivió acá en el año 2015, 2016, 2016, se firmó un acuerdo de paz y como uno de los acuerdos, pues nace una institucionalidad, una dedicada, digamos, a un tema de justicia transicional y otra más dedicada un poco a entender la profundidad de las causas del conflicto armado, de sus efectos y tratar un poco de encontrar algunas recomendaciones para la no repetición de los procesos de violencia contra estos territorios y estas comunidades. Y en la Comisión de la Verdad encontramos pues, muchos casos de desplazamiento y de despojo, sobre todo en el Caribe, en donde empresas transnacionales, pero también empresas de capital colombiano se habían apropiado de áreas valorizadas por la economía del turismo, tanto, digamos, en áreas campesinas, áreas indígenas, en áreas protegidas también. Entonces, ahí, digamos, fue como otro momento en el cual me encontré con la economía del turismo. Y luego, posteriormente, creo que fue mi experiencia más importante con el tema del turismo. Fui contratado por 2 años por la Universidad Externado de Colombia, por la Facultad de Turismo, una facultad que tiene un componente, digamos, de cuestionarse el tema del ordenamiento territorial y ambiental del turismo. Un poco el desafío que recibí en estos 2 años que estuve en esta facultad era tratar de ayudar a investigar de qué manera sí y de qué manera no, desde una perspectiva crítica, el turismo le aporta a la sustentabilidad, a la equidad y a la construcción de paz. Entonces, esa es un poco pues, la experiencia. Llegué aquí a la sede de Amazonía hace un año y me encontré pues, con el grupo de estudios transnacionales de turismo. Me articulé prontamente con ellos y estoy pues comenzando a trabajar. Y esa es como una de las primeras actividades que estoy haciendo con este grupo ETT de la Universidad Nacional. Entonces, recolectando como esa experiencia de varios momentos, he querido aquí compartir una presentación larguísima. Osvaldo, me disculparás, pero pues ahí veremos qué tanto podemos avanzar en lo que está en esa presentación. Se trata un poco de plantear entonces esto de turismo, sustentabilidad, equidad y delinear como algunos principales desafíos que yo percibo desde América Latina. La presentación, ahora no me pasa la presentación, ya está. Entonces yo quisiera en un primer momento como delinear muy rápidamente lo que he denominado o se viene denominando como crisis sistémica, devastación múltiple y lo que yo vengo denominando como un profundo, complejo y acelerado proceso de desordenamiento territorial de la vida que afecta al mundo entero, pero que afecta particularmente a nuestra región latinoamericana. En segundo lugar, quisiera un poco conversar sobre el crecimiento y la expansión del turismo, dar algunos datos, alguna mirada territorial hacia dónde se ven expandiendo el turismo con nuevas tipologías de turismo, y esto versus
unos adjetivos que se le vienen colocando al turismo, que el turismo trae pues, algunos beneficios sociales, trae a beneficios ambientales, beneficios de inclusión de poblaciones históricamente discriminadas o subalternizadas. Entonces, tratar un poco de delinear algunos aspectos críticos de esto, ¿no? De si es así, si realmente podemos ver que el turismo, su crecimiento y su expansión en América Latina nos está trayendo estos resultados sociales, ambientales, positivos, sí, no, de qué manera sí, de qué manera no, un poco tensionar algunas líneas que he encontrado pues en mi investigación. Y luego quisiera ya comenzar como en tercer lugar, si me alcanza el tiempo, espero que sí, hacer unas afirmaciones muy puntuales sobre lo que tiene que ver con la sustentabilidad, la equidad y algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, esa es un poco pues la guía que tengo preparada. Entonces, en primer lugar, esto de la crisis sistémica, la devastación múltiple y el desordenamiento territorial de la vida, ¿no? Partimos de una economía capitalista que se acelera, que produce múltiples crisis, de una economía que produce problemas sociales, de pobreza, desigualdad, exclusión, excedentes poblacionales, ¿no? Un proceso de migración campo-ciudad muy fuerte, en donde tenemos zonas rurales que han sido víctimas de procesos de desplazamiento y despojo, y tenemos un acelerado proceso de urbanización en casi todos los países de América Latina. Argentina es un ejemplo pues dramático de estas altísimas tasas de urbanización. Venezuela, otros países, Colombia, digamos, aún conserva un buen 70-30%, Bolivia, Perú, otros países en donde, pero igual la tendencia en América Latina y en el mundo, América Latina es pues, la región más urbanizada del tercer mundo, ¿no? Y eso dice mucho pues del lugar que ocupa América Latina dentro, digamos, del capitalismo global contemporáneo. Una economía que produce también enormes problemas ambientales, privatización de bienes naturales, sobreexplotación, contaminación, degradación, corte de los flujos y de las relaciones cuerpo-territorio, una economía que produce enormes problemas culturales también, como el individualismo, el clasismo, el racismo, una economía que atiende la satisfacción de privilegios y no de necesidades de todas las personas, una economía que produce también enormes problemas políticos, porque produce un desgobierno, produce formas verticales de tomar las decisiones en los territorios, que limita la democracia. Ejemplo aquí, lo que ha pasado aquí con la elección del candidato Abelardo de la Espriella en el caso colombiano, ¿no? Que se habla de democracia liberal, participativa, pero que muchos de estos procesos en donde la economía afecta las decisiones políticas, pues acaban siendo contrarias a una democracia real, ¿no? Una democracia en donde los pueblos puedan decidir su futuro. Una economía también que ha producido pues, una profunda crisis civilizatoria, en donde urge una reinvención de otras economías y no, digamos, un cambio digamos, de tratar de. Yo soy muy crítico del concepto de desarrollo sostenible, porque pues, considero que el grueso del desarrollo sostenible ha sido la continuidad del modelo económico capitalista, más bien pintarlo de verde, pintarlo de social, pero no la trascendencia del modelo económico ni del modelo político-cultural que está atrás de ello. Es una foto, digamos, que muestra un poco como esa tensión. Ahí Davis habla de las planetas ciudades miseria. Hoy la mayor parte de la población del mundo está concentrada en estas periferias urbanas que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a alcantarillado, que no tienen acceso a agua. Puede ser, creo que es Villa María, la Villa Miseria en Buenos Aires, que pueden ser las favelas en Río de Janeiro, que pueden ser Ciudad Bolívar, en el caso de Bogotá, que puede ser la zona norte de Lima. Todas nuestras ciudades latinoamericanas están caracterizadas por unos procesos de periferización de urbanas, en donde viven 70-80% de la población urbana, o sea, no viven en esa idea de desarrollo y urbanización, de acceso a educación, de acceso a bienes y servicios, no es esa la realidad de satisfacción de derechos, sino es los paisajes que dominan este planeta de ciudades miseria, versus, digamos, pues estos paisajes homogéneos,
homogenizantes de la agroindustria, en el caso la soja en el norte argentino, Paraguay, sur de Brasil, caso, digamos, todo el tema de la expansión minera en países como Perú, Bolivia, Chile, pero pasamos, digamos, más allá, digamos, de la economía puntual, domina el paisaje rural las economías extractivas a larga escala, ¿no? Economías que destruyen economías locales, economías que tienen un altísimo costo social y ambiental, economías que producen una fuga de capitales y una fuga de materias y energías hacia las zonas centralizadas en el mundo y que no traen un beneficio ni para los territorios rurales en donde están, ni para el país en donde están ubicadas. Esto tal vez ustedes conocerán al fotógrafo argentino Pablo Ernesto Piovano, que viene fotografiando lo que llama él los pueblos cuidados, ¿no? Las regiones más desarrolladas, una de las regiones más desarrolladas de América Latina, pero que presentan una serie de procesos de enfermedades sistemáticas y de envenenamiento de los pueblos, de los cuerpos, de las aguas, con altos efectos sobre la posibilidad de sostener la vida humana y no humana en estos territorios. Y genera mucho capital, ¿no? Genera mucha riqueza, pero pues ese no es el tema, ¿no? ¿Qué tipo de riqueza, qué tipo de desarrollo? Horacio Machado, argentino, dice que hoy tenemos nosotros que cuestionarnos la noción de riqueza, porque para producir más riqueza lo que estamos realmente es destruyendo otras riquezas. Entonces, el problema no es el crecimiento, el problema no es la riqueza, sino lo que estamos entendiendo a través de esa idea de crecimiento y de riqueza. Aquí algunas fotos también de la India, de Brasil, toda la situación de las zonas mineras en donde se han roto los diques, que lejos de ser un accidente es una normalidad, ¿no? En el mundo hay cientos o miles de rompimientos de estos diques que se suelen presentar como accidentes, pero realmente accidentes es cosa que es excepcionalmente a la regla. Pero la regla es que estos diques se rompan, la regla es que estos diques permitan el escurrimiento de toxinas, de tóxicos frente a las aguas subterráneas, entonces de accidente no tiene nada. Un trabajo, digamos, de un reconocido investigador de la salud colectiva, el ecuatoriano Jaime Brey, en donde señala pues el costo humano de estas economías extractivas, especialmente de los monocultivos intensivos y extensivos en Brasil y en Argentina, contaminación del agua, consumo humano, de los ríos, residuos de agrotóxicos en alimentos, todo el tema del glifosato, incluso contaminación de la agricultura campesina que subsiste y resiste en estos latifundios económicos, aumento de cánceres, digamos, él habla sin duda en el sur de Brasil y en algunas partes de Argentina. Tenemos las ciudades más desarrolladas, los mejores hospitales, las mejores clínicas, pero él como médico señala que no se trata de eso, se trata de seguir invirtiendo cada vez más en servicios de salud, en hospitales, seguir fortaleciendo lo que él denomina el sistema médico industrial militar, que necesita producir enfermedades para luego vender servicios de salud, sino que se trata de transformar el modelo territorial y el modelo económico para que no se produzcan de manera sistemática todo este montón de enfermedades derivadas de estas formas económicas, sociales, productivas y de ordenamiento territorial funcional a la expansión de estos procesos. Es un círculo vicioso, ¿no? Entre crecimiento, concentración de la riqueza, exclusión, devastación y violencia, ¿no? Tenemos ciudades con mucha riqueza, con mucha concentración, ciudades con altísimas tasas de consumo, con unos metros cuadrados, con unos valores impresionantes, frente a cada vez más territorios excluidos, poblaciones excluidas, impactadas de manera social, ambiental, salud, etcétera. Y para eso, pues siempre hemos necesitado de dosis adecuadas de violencia, ¿no?
Pues, mis primeras investigaciones se centraban mucho en la violencia en el caso colombiano, pero luego de vivir en varios países de América Latina entendí que el conflicto armado en el caso colombiano era la forma como se había materializado la violencia necesaria para estos procesos de desordenamiento territorial y ambiental del capital. En el caso argentino, en el caso brasileño fueron las dictaduras, no fue un conflicto armado. En el caso de Chile igual. En otros casos tenemos estados totalitarios que no llegaron a ser una dictadura y no llegaron por un conflicto armado. Entonces, más allá de la tipología de guerra, sea conflicto armado, sea dictadura, sea guerra civil, sea lo que sea, algo común a América Latina y al sur global, pues es la necesidad de unas dosis de violencia contra las comunidades rurales para lograr estas adecuaciones y estos procesos de extracción de recursos naturales y exclusión de personas, ¿no? Y ahí es cuando yo hablo de excedentes poblacionales, ¿no? Las políticas de desarrollo de que llegaron aquí en los años 50, América Latina, planteaban que América Latina era una región muy pobre porque tenía mucha población en el campo, que gracias a economías de sobrevivencia, así eran denominadas, era necesario extinguirlas y presionar la salida de toda esta población hacia los centros urbanos para que hubiera suficientes obreros que acompañaban el proceso de industrialización y que a la par liberaban zonas rurales con suelos ricos para iniciar procesos de industrialización del campo, ¿no? Una doble estrategia de industrialización del campo y de la ciudad que necesita pues producir excedentes poblacionales, producir pobres para excluidos que vendan su mano de obra barata en las ciudades, que luego construyen los estadios, que luego construyen las ciudades, que luego construyen las infraestructuras y digamos esto hasta cierto momento generó pues posibilidades de empleo y de absorción de esa mano de obra, pero ya desde hace un par de décadas venimos presentando altísimas tasas de desempleo, de criminalización de la pobreza y de, lejos de entender que esto es un problema de desordenamiento territorial producido por el propio modelo, más bien buscamos criminalizar a los pobres con políticas económicas, incluso con políticas ambientales que criminalizan al pobre, ¿no? Que ya Herrero viene denominando ecofascismos, que sabe que en Milley están bien representados, ¿no? Cuando se señala que el tema ambiental no es un problema del desarrollo de la riqueza, sino es un problema de los pobres y de la pobreza en general. Esto, lejos de ser un modelo que se ha ido expandiendo en América Latina de la mano de las derechas, claro que sí, las hegemonías de las derechas son quienes más lo han acelerado y lo han expresado claramente, que ese es el modelo de crecimiento, desarrollo que se quiere, pero lamentablemente pues nuestros gobernantes progresistas de izquierda también lo han hecho, ¿no? Los Kirchner continuaron pues el modelo, quisieron tener un pacto entre campesinado y desarrollo agroindustrial de gran capital, lo mismo en el caso brasilero, Lula y Dilma hicieron lo mismo, en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, pues nos quisieron hablar de economía para el buen vivir, a través de la continuidad del modelo extractivo, minería para el buen vivir, ¿no? Pues todo este adjetivo de colocarle indígena, de colocarle sustentable, colocarle social a las mismas políticas que venían de antes, y eso pues generó profundas contradicciones y limitaciones en los procesos de cambio y transformación de los gobiernos progresistas que han estado en América Latina en los últimos 20 años. Yo caracterizo entonces esto, digamos, la larga, mediana y corta duración como una disputa permanente por las territorialidades y formas de territorialización, ¿no? Como una conflictividad territorial de larga duración en América Latina y el mundo, entre un bloque de racionalidades territoriales ancestrales, comunitarias, raizales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, que han estado en permanente proceso de contracción, y un bloque de racionalidades territoriales coloniales, modernos, estatal, desarrollistas, neoliberales, que han estado en un proceso de expansión. Esta expansión es cada vez más acelerada debido a las necesidades de ajuste espacial del capitalismo contemporáneo. De ahí la necesidad de nuevas dosis de violencia y de nuevos gobiernos fascistas. América Latina y el mundo pues ha vivido los últimos 50 años del mayor proceso de desterritorialización de los mundos comunitarios rurales en la historia de la humanidad,
La última vez que revisé los datos, ya nos hablaban de 50.000 desplazados diarios, ¿no? Esto ya fue hace unos 3, 4 años antes de las guerras que vivimos en los últimos recientes años, ¿no? Entonces este proceso es cada vez más intenso y acelerado y degradado. Aquí entonces, son dos conceptos importantes, la economía dominante como crematística, ¿no? Una economía basada en la acumulación de riqueza, que se diferencia de la economía en el sentido de la administración de los bienes, al enfocarse en la ganancia ilimitada y el valor del dinero por sí mismo. El término derivado del griego para riqueza fue acuñado por Aristóteles, quien consideraba a la crematística como una actividad antinatural, deshumanizadora, cuando buscaba solamente el lucro, ¿no? Esta idea de crecimiento exponencial acelerado como único indicador del desarrollo, pues niega las propias bases de las teorías económicas, ¿no? Versus unas economías toda la vida que implican pues, repensar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, la relación trabajo, cuidado, reproducción social, la justicia ambiental y la sustentabilidad ecológica, la inclusión social, la equidad, la salud, la educación, los derechos, los modelos colectivos comunitarios, colaborativos y solidaridad, como un bloque, digamos, de elementos que deben ser repensados en unas economías realmente arraigadas a los territorios, a las poblaciones, que garanticen unas economías para la vida, que sean sustentables no solamente en términos ambientales, sino en términos propiamente económicos, ¿no? Y aquí entonces viene ya la pregunta, entonces, ¿de dónde ubicamos al turismo? ¿Es el turismo una nueva economía extractiva? ¿De qué maneras sí? ¿De qué maneras no? ¿Es posible o deseable un turismo muy otro? Aquí muy rápidamente, algunos datos gruesos, que ustedes son estudiosos del turismo, los conocen, pues el crecimiento sostenido del turismo en América Latina, de las exportaciones, que algunos datos que nos dan cuenta del crecimiento de una de las economías que más rápidamente se recuperó después de la pandemia y que ha sostenido pues un crecimiento y una expansión acelerada, una marcada heterogeneidad subregional, países con alta dependencia de la economía del turismo, como Caribe, Centroamérica, que muestran pues una dependencia del sector. También pues unos datos, imagino que Osvaldo y la Fundación luego les compartirán este PDF, entonces no me detengo en los detalles numéricos, simplemente señalar que hay una recuperación acelerada y una expansión significativa. Algunos países pues que presenten, pues Argentina, México, Colombia. Aquí de pronto esto es importante en el sentido de que si bien tenemos un crecimiento y una expansión del turismo, identificamos unas tendencias, ¿no? Post pandemia, ya venía antes de pandemia, pero post pandemia eso se fortaleció mucho más. Digamos, la sostenibilidad y lo ambiental está de moda, ¿no? Entonces, la búsqueda de cultura, la búsqueda de bienestar, y eso denota, pues entonces, en algunas tipologías particulares, ¿no? La búsqueda de turismo de naturaleza, indígena, agroturismo, turismo de bienestar y salud, turismo gastronómico y unos territorios emergentes, ¿no? En donde ya vengo entonces a comenzar a cruzar, ¿no? Esos turismos, esos territorios de frontera, en donde están las comunidades campesinas, indígenas, históricamente impactadas y afectadas por la colonialidad territorial, por la devastación, por la exclusión, en donde se fueron creando también áreas protegidas debido a la naturaleza, la biodiversidad presente en estas áreas. Hoy son territorios emergentes dentro de la aceleración y expansión del turismo. Ahí vemos pues, este mapa de las áreas protegidas de cada uno de los países de Sudamérica, sus periferias. Habrá que ubicar las ciudades capitales y las principales ciudades dentro de ese mapa para entender que son las periferias en donde tenemos importantes áreas protegidas e importantes reexistencias comunitarias civilizatorias, ¿no? Campesinas, indígenas, a donde está llegando el turismo hoy en día. En el caso colombiano, pues este es un mapa que busca dar cuenta de esas territorialidades comunitarias que han sido las principales víctimas de la violencia capitalista, porque la racionalidad comunitaria territorial le pone un jaque a la expansión del capitalismo. Entonces, estas periferias, en el caso del mapa izquierdo de las territorialidades indígenas, más o menos el 30% del país son territorios indígenas.
territorialidades campesinas que históricamente no han sido reconocidas, pero que en las últimas décadas, particularmente en los últimos 4 años, este gobierno ha avanzado mucho en el proceso de reconocer a estas territorialidades como unas entidades que deben ser respetadas, ¿no? La creación de zonas de reserva campesina que buscan salvaguardar este etos, esta cosmovisión campesina, y en el mapa de la derecha la presencia de comunidades afrodescendientes, como 3 grupos poblacionales que están presentes en la mayoría de todos nuestros países y que resguardan saberes, haceres, prácticas y que están en territorios con altísima biodiversidad, con sobreposición de áreas protegidas y hacia donde se ascenderá y se expande las nuevas modalidades del turismo, ¿no? En el ejemplo de Colombia, digamos, Colombia tiene una política actualmente de turismo regenerativo y paz, que busca hacer de turismo una herramienta para promover la transición de las economías extractivas de hidrocarburos hacia una economía diferente. El turismo tiene un potencial para incluir un mejor desarrollo de sectores y territorios, especialmente comunidades rurales tradicionalmente marginadas, excluidas. También esta política ve en el turismo una herramienta para consolidar las apuestas de paz, ¿no? Estas regiones impactadas por el conflicto armado, donde no llegaban visitantes, por el miedo a ser secuestrado, por el miedo, digamos, de los impactos de la guerra, aparecen nuevamente como territorios emergentes en donde se han creado diferentes iniciativas de turismo y en donde las comunidades campesinas indígenas afrodescendientes comienzan entonces a introducirse en la economía del turismo. Entonces, el turismo se le ve entonces como un factor de promoción de otro tipo de desarrollo, un desarrollo alternativo que pretende darle un carácter más humano, menos economicista, más social, comunitario, ambiental y ético. Esto entonces, sin embargo, pues muestra un contraste, ¿no? Un contraste entre este crecimiento, entre esta expansión, entre los activos y la realidad que encontramos, ¿no? Entonces vemos pues un crecimiento, unas expectativas que ha generado el sector, pero que no se condicen, no son coherentes con el desarrollo de políticas públicas que en su diseño, planificación e implementación aseguren los fines que persiguen, ¿no? Una política pública sobre turismo que ha avanzado, pero que aún es incipiente, sobre todo si se contrasta con la enorme importancia y significado que como actividad económica y que como fenómeno social complejo se viene presentando en los territorios. Decir de una vez que si no se planifica y gestiona territorialmente el turismo como fenómeno complejo, no se corrigen los efectos de la turistificación, y ustedes como investigadores del turismo conocerán, que son pues todos los trastornos en los sistemas agroalimentarios, la pérdida de soberanía alimentaria, la exclusión de las comunidades locales, tanto en la misma actividad económica del turismo, como en sus propias dinámicas de pertenencia y sobrevivencia territorial, la pérdida de biodiversidad y contaminación de agua, suelo, aire, la dependencia económica de estas regiones, la destrucción de economías propias locales, la fuga de capitales, el aumento de costos en la vida, la generación de empleos, sí, pero empleos temporales y precarios, la cosificación y comercialización de las culturas, la organización cultural, entre otros, ¿no? Entonces, las políticas públicas en América Latina se han caracterizado por el acento en la competitividad como principal preocupación de la política pública, con un acento en la promoción, en la infraestructura, en la inversión del capital privado, en un acento en publicitar los atractivos más llamativos para intensificar las relaciones turísticas, digamos, la economía del turismo, procurar incluso la competitividad entre las diferentes regiones y territorios de los países o entre los países. Y pues más allá de las manifestaciones de voluntad política, el turismo no se ha considerado como un sector estratégico y priorizado de la política pública, que se diseñe, planifique e implemente de manera tal que asegure la realización de los objetivos positivos, sociales o ambientales que se le vienen indicando. Cuervo habla en el sentido para América Latina de que tenemos un crecimiento y una expansión del turismo, pero sin política pública, ¿no? Y decir aquí de una vez, creo que estaba más adelante el mencionado, si no hay política pública, pues el turismo crecerá de manera, la inercia llevará a que se promuevan las prácticas económicas y pues que acabe siendo pues una economía extractiva. Yo quisiera avanzar un poquito, sé que ya lleva 30 minutos, quiero tratar de cerrar en los últimos 10 minutos para tener un buen espacio de intercambio con todos ustedes. Decir entonces que las políticas de turismo en lo económico pues exigen un proceso de planeación y gestión territorial
como fenómeno social y territorial complejo, exige investigación e incidencia para controlar y corregir sus impactos. Y si se quiere promover bienestar, pues exige altos niveles de gobernanza territorial a nivel local y a nivel regional, que aseguren la participación y el beneficio social y ambiental de las comunidades locales, así como la priorización de ciertas formas y fines en las políticas de turismo. Hay muchas expectativas, pero es preciso decantarlas, aterrizarlas, analizarlas para sopesar sus posibilidades de diseño y sobre todo de implementación real, sostenida y sistemática. Las buenas intenciones de hacer del turismo una herramienta de paz, equidad y sustentabilidad suponen un necesario acompañamiento desde la sociedad y desde el Estado. Si se deja al libre mercado, pues la economía tiene el turismo tiene sus inercias y con seguridad pues acabará en estos procesos de turistificación, ¿no? Y cerrando entonces con algunas afirmaciones sobre y recomendaciones de esas tensiones que hay entre turismo y sustentabilidad, turismo y equidad, y digamos como uno que ve como necesario para fortalecer estos fines en las políticas. Se dijo ya, digamos, Colombia y América Latina. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, junto con Brasil, están los dos primeros lugares, y América Latina es a la vez una de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Entonces el turismo no se trata simplemente de que crezca el turismo, sino que si el turismo quiere apostarle a la superación de estas desigualdades, eso tiene que ser planeado, diseñado, evaluado y de manera permanente. Entonces robustecer esa política pública es muy importante. Buena parte pues, de la expansión del turismo que se ha dado haciendo de la mano del capital privado, muchas veces transnacional, y esto lo que ha generado son, más pobreza, ha generado exclusión, desigualdad, pérdida de deterioro del patrimonio cultural, entre otros impactos. El empleo que genera, como ya se dijo, pues es mayormente inestable, estacional y muchas veces precario en condiciones y derechos laborales. Aquí algunas anotaciones, ¿no? Es importante entonces que para que el turismo sea una herramienta para la construcción de equidad y superar estas desigualdades, las características de nuestro continente, incluir, implementar estrategias y medidas concretas, ¿no? Por lo menos en los siguientes ámbitos. Las estrategias y medidas efectivas para que la gestión comunitaria del turismo se constituya en el principal motor de desarrollo. No se trata de poner a competir las comunidades rurales y urbanas locales con las empresas privadas de capital nacional o transnacional. No se trata tampoco solo que las comunidades locales se encarguen de la alianza, de la alimentación y de la limpieza, mientras que las empresas privadas de las ciudades o transnacionales, ¿no? Que vemos en muchos territorios de fronteras que Bogotá, Buenos Aires, Lima, controlan el grueso de las actividades y vemos las principales rentas. La siguiente exposición que seguirá y en nuestro grupo será del profesor Ochoa, quien hace un análisis mucho más detallado de lo que él denomina las cadenas de valor dentro del turismo, para demostrar cómo pues, la tendencia dominante del turismo es que en esas cadenas se privilegia y gana más quien está en los mercados centralizados y gana mucho menos más y digamos, se precariza mucho más pues, esos territorios y comunidades locales. Se trata entonces de que las comunidades locales constituyan un actor central del desarrollo del turismo, no solamente de que participen, ¿no? Que se les dé empleo como limpiadoras o cocineras, digo yo, ¿no? Sino que realmente las organizaciones locales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, las comunidades locales puedan participar con sus previas organizaciones constituidas en los procesos de planificación, de implementación y de reparto de beneficios. Es importante entonces el fortalecimiento integral del turismo comunitario con la debida capacitación de los actores locales en todas las labores y roles necesarios para la planificación y gestión del turismo. Es necesario que no se creen nuevas organizaciones, ¿no? Suele pasar mucho que se suplantan organizaciones. Hay una organización que define territorialmente el orden, la economía, la educación, que tiene una presencia y que tiene una gran representatividad a nivel local, pero muchas veces con el ánimo de rápidamente introducir el turismo en un territorio, pues se crean nuevas organizaciones dedicadas específicamente al turismo y esto luego acaba generando conflictos entre estas organizaciones emergentes y las organizaciones de base históricamente constituidas.
es necesario entonces atender el tema de las sinergias positivas con las economías locales para que no se destruyan, ¿no? Hay que fomentar y apoyar otros sectores importantes a nivel local, como la producción agrícola limpia, la soberanía alimentaria. Una tendencia del turismo es que genera el decrecimiento de la producción agrícola local, de la dieta y de la alimentación de las poblaciones, y por ahí genera problemas de salud, de pobreza, de desigualdad, de pérdida de soberanía alimentaria. Entonces, el gastroturismo puede generar las dos cosas, ¿no? Si se planifica y se hace de una manera adecuada, puede fomentar los consumos y digamos que no sea, como yo digo a veces en las comunidades, pues que el mejor plato se lo lleve el turista, ¿no? O que todos, digamos, tendamos a atender la dieta del turista mientras que las comunidades están comiendo un atado de atún o pasta, ¿no? Sino que realmente el gastroturismo en su planificación y diseño busque promover el fortalecimiento de la gastronomía local de las comunidades en primer lugar y que el turista que viene pues pueda gozar de, de esta diversidad, ¿no? Yo creo que voy a ir dejándolo por ahí, que no quisiera extenderme mucho más, yo ya llevo 97 minutos. Estas son ideas que buscan entonces, tal vez voy a cerrar con una idea que tiene que ver con el turismo de naturaleza, conservación y turismo regenerativo, ¿no? Y aquí hay una tensión muy fuerte y es que el concepto de conservación que tenemos muchas veces en las áreas protegidas en América Latina es un concepto que excluye a las comunidades locales, ¿no? Y muchas veces se entiende que el turismo de naturaleza o el llamado ecoturismo es así simplemente porque es el turista, el gringo visita las zonas protegidas o conservadas, pero no necesariamente sustentable, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de la gestión de los procesos del turismo, yo considero que es importante que se resignifique la noción de conservación, ¿no? Hoy en día se habla mucho de conservación biocultural, que implica no solamente la conservación de la biodiversidad de fauna y de plantas, sino también de la biodiversidad cultural. Entonces, que estas comunidades acaben excluidas de las prácticas de turismo en estas áreas protegidas o en sus territorios circundantes, pues acaba siendo contradictorio. Lo que uno buscaría real turismo, una relación positiva entre turismo y sustentabilidad, es que hubiera un proceso de aprendizaje con estos números, ¿no? Que no fuera simplemente, solo hacer un comentario que no, que el turismo de bienestar y salud no sea simplemente tipo spa en un área protegida, sino que realmente sea una resignificación y una deconstrucción de las mentalidades y los imaginarios del propio turismo, del propio turismo, ¿no? Aquí en Colombia, en algunos territorios se viene hablando de turismo de sanación de cuerpos y territorios, ¿no? Que permite entonces que el turista se encuentre con esa diversidad, aprenda de esa diversidad cultural, de esa biodiversidad, y que entonces empiece a cuestionar la propia existencia, a cuestionar los modelos hegemónicos, a cuestionar esas tensiones entre centros y periferias, ¿no? Un turismo que permita deconstruir y reconstruir relaciones entre cuerpos y territorios múltiples es clave, ¿no? Donde el ecoturismo fomenta relaciones armoniosas entre sociedad y naturaleza, que no sea una folclorización de las comunidades y de los territorios, sino que sea una deconstrucción y reconstrucción de saberes y haceres, en donde no solamente se promuevan prácticas, en donde se ve la naturaleza como un objeto de fascinación distante, intocable y pristino, sino como un todo al que pertenecemos y frente al cual estamos desarmonizados, que por lo tanto reconectarnos con la naturaleza implica pues sanar nuestro cuerpo, sanar el territorio, ¿no? Yo vengo hablando de nuevas nociones de turismo, de turismo regenerativo, de turismo militante, de turismo informativo, de turismo de sanación de cuerpos y territorios, de turismo de deconstrucción de hegemonías, el turismo como una experiencia de vida que nos permita deconstruir, cuestionarnos y generar nuevos enlaces y relaciones sustentables y equitativas entre centros y periferias, entre ciudad y campo, que puedan trascender un poco este modelo civilizatorio que nos domina, que nos carcome año tras año, día tras día. Lo voy a dejar por ahí. Yo creo que ya es suficiente input para que podamos tener una conversación ahora en adelante. Muchísimas gracias.
Gracias, Nilson. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, ahora lo que podemos hacer y pensar juntos es algunas preguntas disparadoras. O en realidad yo pensé unas preguntas disparadoras para romper el hielo, pero me gustaría, si tienen ganas de hacer algunas preguntas y poder conversar con, con todo lo que señala Nilsson, que más está decir muchísimas gracias por la disertación, muy valiosa y muy enriquecedora. Yo pensaba en voz alta. Nilsson, vos, como hablabas sobre el debate sobre el turismo, suele hablarse mucho de sustentabilidad. Sin embargo, incorporás en el título de tu conferencia la noción de equidad. ¿Es posible pensar la sustentabilidad del turismo sin hablar al mismo tiempo de equidad y de justicia territorial? ¿Y qué pierde en el análisis cuando esas dimensiones quedan afuera, separadas? No sé, pienso para, para trabajarlo en voz alta. No sé si querés que te la repita. También aprovecho, No, las no, muchas consultas las gracias pueden por la escribir pregunta, acá Pablo. por el Eh, chat, o piden la mano y directamente se la comentan a Nilsson, que es mejor. Y de paso prende la cámara, ¿no, Nilsson? Sos para por lo menos verle el rostro a esa pregunta. sí, sí, muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Creo que va al punto central, ¿no? No lo dije, ¿por qué ligar sustentabilidad y turismo? Ojo que no estoy hablando de desarrollo sostenible, ¿no? Desarrollo sostenible para mí es un oxímoron, dice Joan Martínez Alier, economista ecológico de Barcelona, ¿no? No es, desarrollo sostenible es una mentira. Eh, lo que se ha ido es la reproducción del mismo modelo de desarrollo como una etapa del capitalismo. ¿Por qué hablar de sustentabilidad, equidad al mismo tiempo? Históricamente, como lo presenté en la primera parte, quienes más han sido afectados por este modelo de desarrollo, por este modelo económico devastador, han sido esas comunidades, ¿no? Ha sido esa diversidad. Nuestro modelo de nación ha buscado negar, y en Argentina sí que lo ha hecho, ¿no? Argentina es de los países que han tenido un modelo monocultural de nación más fuerte que el resto de América Latina, en donde se ha negado esa diversidad, ¿no? Se ha negado esa diversidad, se ha criminalizado, se ha excluido, se ha desplazado, se ha despojado. Cuando hablamos no de desarrollo sostenible, de sustentabilidad, ¿cuáles son las comunidades? ¿Cuáles son las economías? ¿Cuáles son las geografías realmente sustentables en la historia de la humanidad? Son esas comunidades. Si ustedes ven los mapas del geógrafo cultural de Víctor Toledo, en México, todas las zonas megadiversas del mundo son al mismo megadiversas culturalmente, megadiversas lingüísticamente, ¿no? Entonces, en esa idea de separar sociedad y naturaleza, pues hemos cometido un crimen contra la diversidad cultural, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de revalorizar la idea de sustentabilidad ligada a equidad, pensando con esos territorios y pensando con esas comunidades. Aún así, ellos albergan buena parte de la producción agrícola del mundo. Por más que han sido subalternizadas, discriminadas, etcétera, etcétera, aún producen 60-70% de los alimentos del mundo, ¿no? Entonces, en ellas hay un valor muy importante en términos del horizonte civilizatorio de la especie humana, ¿no? Pero nuestra idea de progreso, de modernidad, de mirar hacia adelante y de verlas como comunidades y sociedades del pasado, es una mirada colonial. Entonces yo estoy colocando, ok, si el turismo se está yendo hacia esos territorios, el turismo, como tú dices, te habla mucho de sostenibilidad en el turismo, eso se cansa de sostenibilidad, toda sostenibilidad. No puede ser simplemente entonces que usemos vasos de cartón y entonces reciclemos la basura que trae el gringo y entonces hagamos unos senderitos para que no se pasen a ciertas áreas, digamos, esas son cosas que sí hay que tener, claro que sí, pero la sustentabilidad y la equidad y esa otra relación con esos territorios fronterizos, con esas comunidades territoriales,
es la que yo estoy colocando aquí en el centro del debate. No podemos hablar de equidad si no se hace justicia territorial con estos mundos comunitarios rurales. Y no podemos hablar de sustentabilidad si no hacemos también y dignificamos y reconocemos la importancia de estas memorias bioculturales para volver a recuperar un modelo civilizatorio que realmente pueda garantizar la permanencia de la vida humana y no humana en este planeta. Entonces, lejos, es una idea lejos del desarrollo sostenible, de ver cómo hacemos una gestión y de los impactos que genera. Entonces, contaminemos un poquito más o reciclemos, ¿no? Hay estudios de reciclaje que muestran, pues, todo este proceso de reciclaje lo que hace es que aporta nueva materia prima a la industria, y entonces al llegar nueva materia prima, entonces se produce más, entonces más consumo porque entonces es más barato. Entonces, es el mismo ciclo, ¿no? La sustentabilidad como una necesidad no solamente de gestión ambiental, sino como de transformación de la idea civilizatoria de la especie humana, tiene y debe tener como referente pues los etos humanos que han demostrado ser sustentables en la mayor parte de la historia de la humanidad. Aquí estoy hablando desde el centro de la Amazonía. Aquí tenemos culturas que llevan 18.000, 20.000 años aquí existiendo, que han podido tener modelos económicos, que han podido tener educación, que han podido tener gestión de sus recursos, alimentación diversa, ¿no? Pero que cada vez presionamos por el desarrollo, la continuidad de ese modelo de desarrollo extractivista, cada vez las presiona más. Entonces, lejos de verlas como las viejas tesis del turismo, como atrasadas, como que el modelo humano tiende a la homogeneización, tiende a la urbanización, tiende a que dejemos de producir la vida en esos medios territoriales diversos y más bien vendamos nuestra mano de obra a empresas, pues es una idea que ya no es que nos va a llevar al colapso, ya nos está llevando al colapso, ¿no? Muy bien, gracias, Nilson. Juliana tomó la palabra, así que ¿cómo estás, Juliana? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va a todos? Yo en realidad quería hacer dos preguntitas. Milson, bueno, felicitarte también por tu exposición, da para que podamos hablar todo un día respecto de esto, pero bueno, en relación a esta lógica del capital que persiguen casi todas las economías en el mundo hoy, ¿no? Hacerte dos preguntitas puntuales, sí, que son básicamente de opinión, ¿no? En principio vos hablabas de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces la primera pregunta sería si es posible en realidad un ordenamiento territorial verdaderamente sostenible desde nuestras economías del sur global, ¿no? Sin realizar antes un proceso de decolonización, ¿no? De nuestra propia noción de espacio, ¿no? O estaríamos condenados a replicar estas cuestiones con palabras distintas que van cambiando con el tiempo, ¿no? Y por otro lado, bueno, la segunda pregunta, frente a este desordenamiento territorial, ¿no? Que despoja a nuestras comunidades de nuestros bienes comunes. ¿Cómo podríamos desde el turismo, ¿sí? O también me atrevo a decir desde las resistencias territoriales de nuestro sur, disputar este sentido del orden sin caer en la trampa, digamos, del marco legal y de la propiedad que el propio derecho occidental nos ha impuesto, ¿no? Son dos preguntas de opinión y bueno, y cómo vos también podés ver esto, relacionarlo hoy con lo que estamos viviendo acá en Argentina, cómo podrías vincular estas formas de turismo con la cuestión de las tierras raras, ¿no? Como conjunto de minerales, como tierras que se disputan para producir, digamos, o que son factibles para producir estas energías renovables, ¿no? Y bueno, esas serían mis preguntitas, Milson. A ver qué opinás y para todos. Bueno, muchísimas gracias, Juliana, sobre esto de la idea de ordenamiento territorial. Básicamente, casi todas las leyes de ordenamiento territorial de América Latina son coloniales, ¿no? El ordenamiento territorial de los estados latinoamericanos ha sido el ordenamiento territorial funcional al capital, ¿no? El ordenamiento territorial de nuestros estados nacionales ha sido la organización al interior de nuestros estados del capitalismo dentro de un sistema mundo colonial moderno capitalista, ¿no? Si bien se han reconocido entidades, en Argentina no tanto,
digamos, en otros países se ha reconocido pues resguardos indígenas, territorios afros, territorios campesinos. A partir de una intensa lucha se han creado como islas para salvaguardar una cultura, ¿no? Para salvaguardar una identidad étnica, pero no como referente, ¿no? No como un proceso como lo dice de pronto la experiencia de Bolivia, en donde es maravilloso, digamos, el preámbulo de la Constitución boliviana, en donde dice: el modelo territorial boliviano ha sido históricamente colonial. Tenemos que descolonizar el ordenamiento territorial de nuestro país. Y la iluminación para ese proceso de descolonización son las 34 nacionalidades indígenas bolivianas. Desde ahí se tiene que rehacer el orden territorial, ¿no? Eso quedó bonito en la Constitución, pero luego no se implementó, ¿no? Pero me parece que es constitucionalmente quien más consiguió avanzar en una idea descolonizadora del orden territorial de los estados, ¿no? Estas ideas, por ejemplo, de las tierras, tierras desiertas, digamos, que tienen el ordenamiento legal argentino, o de los vacíos demográficos que tiene la ley brasilera, o de las tierras baldías que tiene el caso colombiano, o el caso de los territorios, digamos, no me acuerdo cómo es la denominación que usan en Chile. Son denominaciones que buscan decir: allá no hay gente. Esos son territorios nacionales. Los territorios donde hay gente, blancos, creamos municipios, creamos departamentos, creamos el Estado. Y esos territorios periféricos, tierras desiertas denominadas en la ley argentina, vacíos demográficos en Brasil, tierras baldías en el caso de la legislación colombiana, son conceptos que existen aún en la ley, ¿no? Pero que niegan esa existencia de culturas, de economías, de poblaciones diversas que están en esos territorios, y que, como son declarados territorios nacionales, le conceden a las capitales, a Buenos Aires, Brasilia, Bogotá, la administración de sus territorios, ¿no? Entonces, sin duda, no podemos hablar de ordenamiento territorial si anclamos la idea del ordenamiento territorial al desarrollo, ¿no? En el caso de la ley colombiana, la primera página de la ley de ordenamiento territorial de Colombia dice que el fin del ordenamiento territorial es el desarrollo económico. Entonces, si el fin del ordenamiento territorial es el desarrollo económico, pues acaba y vámonos, ¿no? Eso va a ser más desordenamiento territorial de los pueblos, de las comunidades y de la vida como todo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de repensarnos las relaciones sociedad-naturaleza, las relaciones sociedad-espacio, la relación de sustentabilidad de la vida y sus fluidos territoriales. Habla Horacio Machado, nuestro compañero de la Universidad de Catamarca, norte argentino, ¿no? Esos fluidos territoriales, cuerpo-territorio, ¿quién los controla? ¿Los controlamos nosotros, nuestro poder político a nivel local, o nos los están limitando y cercando cada vez más bajo intereses extranjeros? ¿Cómo podría entonces desde el turismo, no? Hay experiencias, ¿no? Si bien el grueso del turismo, pues, tiene esa dinámica de turistificación de los territorios, de folclorización, de incentivo del capital privado, hay otras experiencias de la turismo que, digamos, mejoran las posibilidades de gobernanza territorial del turismo, de participación, unas más que otras, pero hay unos modelos también contrahegemónicos, ¿no? Tengo la experiencia de visitar lugares en donde realmente uno puede hablar, allí es casi que ellos no hablan de turismo, ¿no? Reciben visitantes, ¿no? Reciben visitantes, y como el turismo se define como aquel que se mueve de un territorio a otro para ir a una visita, pues eso es turismo desde mi perspectiva. Aunque ellos digan: nosotros no queremos hablar de turismo porque no queremos aquí recibir turismo, nosotros queremos que nos visiten personas de las ciudades del norte global, y que aprendan con nosotros a que la vida se puede tejer de una manera muy distinta, ¿no? Yo hablo mucho en experiencia en Quindicocha, en Putumayo, en Colombia. Hay muchas experiencias en Ecuador, experiencias en Argentina, no he conocido tantas, no conozco tanto Argentina, solamente el norte de Argentina y un poco la capital. Hay experiencias en Brasil también, en donde realmente el visitante se cuestiona el orden, se cuestiona la realidad, se cuestiona sus consumos,
y tejen relaciones, ¿no? Hay unas experiencias, por ejemplo, de agroturismo, en el caso de Choachi, que es un municipio muy cerca de Bogotá, en donde lo que se quiere es retejer las relaciones a través de la alimentación, de circuitos agroalimentarios cortos, de una relación entre una vereda y un barrio en Bogotá, y en donde no es un visitante que va y paga una entrada y nunca más vuelve, no, mantengamos el contacto, mantengamos otras relaciones urbanos-rurales no coloniales. Usted en la ciudad tiene un balcón, tiene un pedazo de tierra, aprenda a cultivar. Nosotros lo podemos proveer de alimentos directamente en un contacto vereda, campesino, consumidor urbano, ¿no? Venga acá, venga con sus hijos. Usted es un visitante, no es un turista. Usted vuelva hacia amigos, construyamos redes, ¿no? Entonces, esas redes que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la ética, con el vivir, existen en todas nuestras experiencias. Y para mí esas son experiencias de un turismo muy otro, ¿no? Que no está preocupado por cuántas entradas y cuántos almuerzos vendió y cuántos tours vendió y si hizo el tour y no, sino que están realmente queriendo establecer relaciones diferentes con esos visitantes en donde se conciben como comunidades de aprendizaje. El campesino, el indígena aprende, porque aprende de la experiencia que trae el compañero que lo visita, pero quien visita se reconstruye, se abre a esas posibilidades, ¿no? Y frente a lo que implica, digamos, los desafíos que tenemos ahora con estos gobiernos fascistas, ¿no? Es una necesidad de profundizar muchísimo más estas nuevas relaciones territoriales, relaciones de autocuidado, de cuidado, de protección. Cada vez más urge pensarnos en otros referentes, en otras relaciones, ¿no? Para ellos, pues, o sea, es una necesidad que afecta acelerarse y expandirse. Por lo tanto, es necesario criminalizar esas otras entidades que aún existen en el mundo. Desde el turismo, ¿cómo proveemos? Un turismo militante, un turismo comprometido que ayude a la salvaguarda de estos territorios, a la salvaguarda de estas entidades y que teja con esos territorios y comunidades unos procesos de reaprendizaje. Eso es cada vez más urgente porque desde el otro lado, digamos, está clarísimo que son territorios en donde, como lo dicen acá, están sentados en minas de oro, están sentados en llenos de recursos de hidrocarburos, la transición energética, entonces no es solamente sustituir las energías de hidrocarburos por otras alternativas, sino reducir los consumos, relocalizar las energías, ¿no? Lo dejo por ahí para no extenderme más y darle oportunidad a otras preguntas. Gracias. Gracias, Milson, gracias. No, perdón, justo pisamos, Juliana, perdóname. Agradecemos. Creo que Osvaldo, te habías levantado la mano. No sé si Ángela, ¿querés hacer alguna pregunta o podemos aprovechar y conversar un poquito? Sí, yo era muy breve lo mío, pero me parece interesante si Michelle Paul Wiedemann quiere hacer la pregunta o el aporte. Me parece que sería más interesante. No sé, Michelle, si querés hablar. Justo yo le hice la misma pregunta, pero justo se encuentra en otro evento simultáneo. Pero bueno, ahí dejamos, Nilsson, ahí tenés la reflexión que él propone, que le escribió para pensar juntos. No sé si querés, la leemos ahora, la querés leer, pero si no, hacemos las preguntas a los compañeros que están presentes ahora, que pueden hacer de manera oral, ¿no? Sí, lo mío era muy breve, Milson, para dejarle lugar a... Ah, mira, Michelle, ¿podés hablar, Michelle? Lo mío no es muy general, así que si querés tomar la palabra, con mucho gusto. Sí, mejor, genial. Bueno, no puede. Después le leemos o Milson lees las reflexiones y el aporte. Lo mío era muy, muy general, pero no podía dejar de decírtelo. Un par de cuestiones. La primera
Bueno, obviamente, como dijo Pablo, agradecerte tu presencia, la presentación, que a mi criterio fue excelente y aportó un ordenamiento en probablemente los contenidos que de una u otra manera nosotros manejamos. Justamente esta era la otra cuestión que quería decirte, que es que he escuchado con agrado tu charla porque veo que no, que tenemos un abordaje y una lectura similar en distintos países, tanto en la nuestra como en la tuya, como creo que en otros países latinoamericanos, respecto a la relación entre sustentabilidad y equidad. El término sustentabilidad es un término bastante importante para nosotros como fundación, ya que es uno de los pilares básicos con lo que nosotros trabajamos. Siempre decimos que buscamos como fundación apoyar y visibilizar la ciencia y apoyar justamente el turismo responsable y la sustentabilidad. De modo que la charla que vos nos has regalado, nos has brindado, me parece que no puede estar más en sintonía con el lema de este ciclo de charla, que es justamente aportes para una lectura crítica de la realidad. Así que veo con agrado la misma lectura que hacemos nosotros, el mismo abordaje que tenemos y el ordenamiento que has hecho de esos contenidos. Así que nuevamente muchas gracias, Milson. Perfecto, gracias, Waldo. ¿Alguien quiere tomar la palabra y hacer una pregunta al profesor? ¿Querés que, Nilsson, no sé si pudiste leer la reflexión de Michelle? Sí, las estaba leyendo, creo que básicamente es como un complemento. Esto pone como algunos conceptos. Creo que no. Más que una economía, entiendo, Michael está planteando pues que es como un proceso de campo de relaciones socioambientales muy complejo, ¿no? No solamente hay que analizar la relación con la naturaleza, sí, sino de los diferentes sujetos, los aprendizajes también que hay de un lado a otro, ¿no? Relaciono eso pues con el impacto cultural que tiene la llegada de turistas a ciertos territorios, ¿no? En la cultura, en las prácticas, en dejar de cultivar, por ejemplo, o la llegada de los territorios indígenas de población extranjera que trae nuevos consumos, y entonces se empieza un poco a proliferar la idea bueno, todos estos aparatos, de esos celulares, de esas máquinas, eso que traen. Yo no estoy queriendo como una cultura intocada, las culturas siempre se transforman, pero sin duda no solamente el tema netamente de la gestión ambiental, sino también de la gestión cultural, de la gestión política, ¿no? Para mí es muy importante. Si queremos, sabemos, frente al embate de sí o no entonces al turismo, sabemos que hay una dominancia y una hegemonía en los modelos turísticos, en las políticas públicas, el crecimiento, pues todo lo que expliqué. Yo creo que más allá de decir que sí o no, creo que el turismo es una realidad. La realidad está llegando muy fuertemente a los territorios periféricos, que las comunidades están entrando muy fuertemente a actividades turísticas. Entonces es una realidad, y frente a esa realidad, entonces, más allá de decirle sí o no, yo creo que tenemos que tomarlo muy en serio desde el Estado y desde la sociedad, sobre todo a nivel local, cómo se planifica, se gestiona, se controla, ¿no? Y cómo podemos decir no solamente contentos de que esté creciendo el turismo, sino también poder decirle no al turismo, no en ese territorio, no en esa intensidad,
no bajo esa tipología, no bajo esas formas, no bajo esa cultura gastronómica del breakfast americano, ¿no? Sino realmente que puedan los sujetos territoriales tomar decisiones gruesas sobre el modelo turístico que les conviene y tener muy claro el que no les conviene, ¿no? Yo tuve una experiencia hace unos años de una escuela de turismo indígena en el Cauca, donde participaron cerca de 30 organizaciones indígenas de 30 diferentes pueblos que vienen pues teniendo actividades turísticas. Entonces, escogíamos tema por tema, ¿no? ¿Cuáles son los impactos sociales? ¿Cuáles son los impactos económicos? ¿Cuáles son a nivel cultural, a nivel político, a nivel ambiental, ¿no? En esas 5 dimensiones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas, las estrategias, las decisiones gruesas que la comunidad? Necesitamos un proceso de gobernanza territorial y ambiental del turismo, pero no es el municipio, no es el Estado el que define eso, sino la población, lo que claro que el Estado debe acompañar, ¿no? Podemos hay una disintonía entre un modelo turístico que el resguardo indígena, que la comunidad campesina a partir de sus estructuras organizativas políticas propias define, y aquí hay territorios en donde le han dicho no al turismo, ¿no? Campesinos han dicho no, no queremos turismo. Ya hemos visto lo que pasa en otros territorios y no queremos, nos interesa, ¿no? Y hay otros que han dicho, lo hemos vivido, pero queremos ajustar. Sí, pero todo tiene que ser adecuado. Sí, pero entonces hay una ordenanza en el municipio que no permite que las empresas que lleguen tienen que ser locales, ¿no? Entonces sí hay, digamos, experiencias, eso daría pues para otra conferencia de qué medidas, qué estrategias se está tomando a nivel local las comunidades para controlar y asegurar en lo máximo pues que la inclusión de turismo se haga de manera adecuada social y ambiental. ¿Que es complejo? Sí. El peligro es que no se haga nada, el peligro es que simplemente se deje a la inercia del mercado. Con seguridad las consecuencias serán negativas. Pero si hay un proceso de empoderamiento, de toma de decisiones, de participación real, ¿no? Real y decisiva, no solamente de que digan que quieren, ¿no? Como que pasa a veces en los planes de desarrollo municipal, una audiencia y decimos que queremos turismo, sí, no, que realmente puedan planificar desde lo local y teniendo en cuenta todo el panorama de experiencias que hay en otros territorios y definir el sí, el no y la manera determinada cómo se hace, ¿no? Y que no genere lo que genera en el momento que ha pasado mucho, es que de pronto una comunidad sí entra, pero otra no, y entonces esta comunidad empieza a hacer uso de bienes comunes, de bienes naturales que son de toda la comunidad, y empieza a haber asimetrías y problemas dentro de una misma comunidad indígena, dentro de una comunidad campesina, ¿no? Eso tiene que pasar por el respeto de las organizaciones de base locales previamente constituidas. Yo no estoy tan de acuerdo que se creen organizaciones específicas para el turismo en donde entre quienes quieren. Eso se puede hacer, pero que eso esté controlado políticamente por las organizaciones de base. Tal cual. Sí, yo creo que igual lo más interesante de todo también es poner en énfasis estos encuentros para poder pensar las experiencias, ¿no? Las experiencias situadas, estos saberes territoriales que a veces o muchas veces son deslegitimados. Hasta después podemos interpelar cómo juegan las universidades, es el rol académico, pero es súper interesante lo que propones al pensar desde esos saberes comunitarios, ¿no? Esos saberes, esa ecología de saberes, diría otro profesor. Así que yo los invito a querer, si quieren hacer otra nueva pregunta más, al profe. Perdón, nosotros nosotros somos muy, los argentinos decimos todo así, profe, somos muy confianzudos, pero Nilsson, no sé si queremos También, si quieren. el profesor ya es demasiado formal. ¿Eh? El profesor ya es demasiado formal. Claro, Profe, bueno, pero bueno, si alguien quiere hacer una consulta al está bien. profe, muy válido, así que también no queremos abusar de su tiempo, que también es importantísimo para pensarlo en el turismo, el tiempo. ¿Alguien quiere hacer una consulta más? Si no, me gustaría quizás, si querés hacer un cierre, Nilsson, como unas palabras y también una propuesta para seguir pensando. Hablemos en este sentido,
hay que trabajar las ideas que te tiraste, hay que procesarlas, ¿viste? Hay que darle tiempo también a estos conocimientos, a estos saberes. Entonces, qué bueno que para la segunda y tercer encuentro podamos continuar con esta primera línea, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, este es el primer encuentro de 3 que vamos a trabajar junto con el estudio, el estudio interdisciplinario, ¿no? ETT, estudios Estudios transdisciplinarios en turismo. Ah, perfecto, viste, no quería meter la pata, perdón, me agarró, viste, la metiste. presión, los nervios. Pero como van a ser 3, es Yo quisiera súper un poco interesante seguir diciendo que tener estos espacios son muy necesarios, ¿no? Pablo, Osvaldo, agradezco infinitamente, pues, este espacio. Es muy importante que podamos intercambiar experiencias entre nuestros países. Colombia es un país que no tiene mucha experiencia en turismo, ¿no? Colombia es un país donde no se quería visitar, ¿no? Durante mucho tiempo, y que el hoy turismo. se abre Y a su vez, de manera muy fuerte uy, hacia perdón, el turismo, y creo que las experiencias críticas desde países que han tenido más trayectoria, que han tenido un mayor desarrollo de la política pública, es importante. Y lo otro, también lo que decías, Pablo, de las experiencias exitosas, ¿no? Exitosas es un nombre muy grande, pero creo que sí hay experiencias interesantes que nos permiten ir definiendo de qué manera sí y de qué manera no. No es blanco y negro, sí o no, ¿no? Sabemos la inercia, no somos ingenuos, sabemos la tendencia, sabemos estas consecuencias, esas tendencias fuertes que tiene que la economía del turismo se vuelva una economía extractiva. Como le digo, es una realidad en nuestros territorios y va a continuar y se va a seguir ampliando, ¿no? Entonces, sí necesitamos sobre todo espacios que nos permitan compartir experiencias de gestión local adecuada, que contribuyan. El tema alimentario me preocupa mucho, el tema cultural también me preocupa, el tema ambiental, obviamente sí, el tema del aprendizaje entre culturas, ¿no? Creo que ninguna actividad económica permite tanto el encuentro entre diversidades como el turismo, ¿no? Entonces, que ese encuentro sea un encuentro que permita aprendizajes, que permita deconstruir relaciones coloniales, ¿no? Entonces, creo que en eso hay experiencias, si bien pueden ser pocas, pero hay muchas experiencias en esas periferias, incluso en los barrios, ¿no? Aquí en Bogotá, aquí digo que no estoy en Leticia, aquí en Bogotá, o en Lima, en Río de Janeiro, experiencias de turismo urbano muy interesantes, ¿no? Que tienen claro las maneras, ¿no? Los cómo. Y creo que en eso tenemos que ganar mucho, ¿no? Claridad sobre de qué manera sí, de qué manera no, y hacer unos intercambios entre estas comunidades y aprendizaje también desde las academias para poder acompañar de mejor manera el desarrollo de esas políticas. Nada, cierro con eso y agradezco mucho el espacio. Pablo, Osvaldo, muchas gracias a la fundación. Y bueno, vienen otras charlas de los compañeros acá. Estarán buenísimas también, espero. genial. Ángela, déjame pedirte 2 segundos la palabra para que Colombia puedas también. también comentarnos algo. Bueno, sí, muchísimas gracias. Rápidamente quería mostrarles una experiencia que nosotros desde la sede de Amazonia hemos impulsado. Voy a hacer una corta, mostrar un par de diapositivas. Esto también fue algo quizás interesante y hablando de posibles casos de sinergias que se pueden realizar. Nosotros lo que hicimos como sede Amazonia fue construir realmente una apuesta conjunta al turismo científico, haciendo alianzas con las comunidades locales. Entonces, de esa manera también surgió de nosotros, y ya cuando en la segunda presentación estaré con otra bióloga, estaremos haciendo esa segunda charla para todos ustedes. Y cuando yo llegué a esta región amazónica, pues yo pues soy bióloga, trabajo en ecología vegetal, pero vi que realmente era muy interesante ver todas esas dinámicas turísticas que se manejan aquí en el sur del trapecio amazónico
Y también dentro de mí quedaron esas inquietudes de saber nosotros como académicos qué queremos mostrar para otros académicos. Y hemos realmente ya hecho en 2 momentos un trabajo bastante interesante en donde hemos creado un curso de extensión de corta duración que lo hemos denominado Introducción a la Amazonía Colombiana, desde los conocimientos académicos y saberes tradicionales, en donde nuestro objetivo es comprender este sur del trapecio amazónico desde una experiencia turística con enfoque científico, pero en donde realmente nosotros hacemos una relevancia tanto de esos conocimientos académicos y tradicionales para poder introducir la región y sus particularidades de campo de investigación transdisciplinaria. Ha sido una experiencia bastante interesante donde nosotros en conjunto con esas comunidades locales hemos construido una ruta de aprendizaje y que nuestros participantes pues vean esa Amazonía desde diferentes ángulos, porque a veces también cuando se piensa en la Amazonía se piensa como en esas selvas prístinas que vemos que realmente no son así. Entonces hablamos desde un Amazonas urbano, desde, pues, digamos, dentro de esos procesos también que nosotros en las regiones de aquí de este territorio, sitios donde han sido degradados, pero que realmente hay procesos de rehabilitación, en donde nosotros realmente también hacemos una inmersión a toda esa parte de la gastronomía que también se está comentando. Y pues esta experiencia ha sido bastante interesante y quizás de pronto en otro ciclo de charlas podamos ver nosotros realmente desde la academia qué más acciones concretas podemos hacer y cómo podemos trabajar de manera conjunta con estas comunidades locales para darle otra visión a esa parte de cuando vienen estos viajeros a visitar nuevos territorios, porque en ocasiones, si lo que nosotros hemos visto aquí desde la región amazónica es también que muchos visitantes a través de ese turismo masivo se van con imaginarios o con superficialidades de lo que son estas regiones que son bastante ricas, donde confluyen bastantes etnias. Entonces, para nosotros quizás de pronto pensar en un ciclo de charlas para el próximo año donde veamos pues realmente todas estas prácticas, pero también es ver nosotros como academia, digamos, no solamente podernos quedar como en ese proceso de discursivo, sino también en ese proceso de acción y de hacer acciones conjuntas con las comunidades con las que estamos nosotros coexistiendo. Entonces era sencillamente, también quería comentarles eso, que nosotros desde la sede de Amazonia pues hemos ido, digamos, a este caso no solamente de hacer análisis, sino realmente de hacer propuestas concretas y las hemos ejecutado. Ya tenemos estas 2 experiencias. Uno de estos cursos de extensión fue dirigido hacia profesores de nuestra universidad que no conocían nuestra sede y en un segundo momento a la comunidad de egresados de nuestra universidad. Entonces, sencillamente, pues quería comentarles también esa experiencia que hemos realizado aquí desde la sede Amazonia con el grupo de estudios transdisciplinarios en turismo. Ángela, muchísimas gracias. Bueno, creo que por hoy nos quedamos con muchas cosas en el tintero, creo, ¿no? Que podemos dejar algo para el segundo encuentro. Pero me gustaría cerrar y darle para el cierre la palabra a Osvaldo para despedirlos a todos desde la Fundación como miembro y insisto en agradecerle un montón a Nilson y a Ángela por estar presente, por el esfuerzo, también por el compromiso y la oportunidad de experiencia. Creo que es lo más valioso y que nos vamos a quedar con ese enriquecimiento de las experiencias, ¿no? Así que también, si en todo momento quieren dejarnos algún material o compartirlo, nosotros lo podemos difundir por intermedio de la Fundación. Así que Osvaldo, te dejo la palabra, ¿no? Así que un fuerte abrazo a todos y a Sí, todas. por favor no nos dejes, Y, si no nos quedamos no, sin nadie en el sur. hinchen por el domingo por Argentina, nada más. Eso rompo el protocolo malvinero que somos de Tierra del Fuego, capital de Ushuaia, capital de Malvina, del sur. Osvaldo, te doy la palabra. Sí, no, reiterar nuevamente el agradecimiento a Milson, a Ángela. Me parece sumamente interesante este tema de poder de haber logrado coordinar y organizar estas 3 charlas,
porque seguramente se van a ir hilvanando en los conceptos estos que acaba de vertir Ángela, y vamos a estar atentos a esta segunda charla que se va a dar a principios de septiembre, y la última de las 3 va a ser en noviembre. Bueno, oportunamente van a recibir la comunicación de día, horario, enlaces y demás para inscribirse. Así que, bueno, Milson, toda una práctica interesante para compartir, y por supuesto seguimos en contacto. A tu disposición, a disposición de Ángela, a disposición del equipo transdisciplinario. Bueno, Buenas muchas tardes gracias. Muchas gracias. Gracias. A todas las compañeras. Buenas tardes para todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. No, solo decir que no se olviden de llenar el formulario. Ujú. El formulario. Bueno, muchas gracias, Paulo, por tu moderación. Entonces, nos estaremos viendo en este segundo ciclo. Perfecto. Si no Sí, conoces también, esta región, por en aquí todo también, caso, sí. con los brazos Ay, perdón, abiertos, Ángela. te estaremos esperando. Bueno, yo igual cuando te escuchaba, te robo 2 segundos, pero cuando te escuchaba del río Amazonas me estaba acordando de una novela que leí hace poco, que era El corazón de los peces. Bueno, ahora te lo comparto, me encantó. Y me acuerdo, cada vez que mencionabas el río Amazonas, me trajo, porque es una actora colombiana. eh, las heridas eran las heridas de los peces. Ay, Vale, bueno, bueno, muy bien. así que genial. Bueno, gracias. Seguimos en contacto. Bueno, perfecto. Feliz tarde para todos y para todas. Que estén muy bien. Luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.